Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la conexión Wi-Fi y su relación con las ondas electromagnéticas. Veremos cómo la física explica el funcionamiento de esa tecnología tan presente en nuestra vida diaria y cómo los principios del electromagnetismo permiten que la información viaje de forma inalámbrica por el aire. Las redes Wi-Fi se han convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Gracias a ellas podemos comunicarnos, estudiar y trabajar sin necesidad de cables. En este video exploraremos cómo las ondas de radio permiten transmitir datos y cómo ciertos factores físicos como la distancia o los materiales influyen directamente en la calidad de la señal. El funcionamiento del Wi-Fi se basa en las ondas electromagnéticas, un fenómeno descrito por las ecuaciones de Maxwell. Estas ondas combinan campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el espacio y transportan energía e información digital. Gracias a este principio físico, los dispositivos pueden comunicarse entre sí de forma inalámbrica. Cada vez que usamos Wi-Fi, estamos aplicando directamente las leyes del electromagnetismo. Por ejemplo, usualmente una frecuencia indica el número de ciclos por segundo, medida en hercios. En el caso del Wi-Fi puede ser o 2.4 GHz o 5 GHz. Ok, entonces podemos calcular la longitud de la onda usando la ecuación lambda igual a la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia. Si tomamos una frecuencia de 2.4 GHz, obtenemos una longitud de onda de aproximadamente 0,125 metros o 12,5 centímetros. Eso nos indica que las ondas del Wi-Fi son relativamente cortas, lo que permite transmitir datos con rapidez, pero también hacen que sean afectadas por obstáculos o paredes. La velocidad de propagación de una onda se obtiene multiplicando la frecuencia por la longitud de onda. En el aire, esta velocidad es aproximadamente 300 millones de metros por segundo, es decir, la velocidad de la luz. Sin embargo, cuando la onda atraviesa materiales como el agua o las paredes, su velocidad disminuye, provocando una atenuación o pérdida de señal. Este fenómeno explica por qué la conexión Wi-Fi puede debilitarse en ciertos espacios o habitaciones. Bueno, ahora en un aplicativo tenemos esta pequeña ecuación que es la velocidad de propagación que relaciona la frecuencia con la longitud de onda. Bien, el 0.125 metros básicamente lo sacamos de una relación que dice que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, sobre la frecuencia de la onda en hercios, que la frecuencia de la onda es el número de ciclos que realiza por segundo. Se mide en hercios y en el caso de las ondas Wi-Fi suele ser de 2.4 GHz o 5 GHz. Entonces colocamos ese valor abajo y nos da el 0.125 metros. De vuelta en la fórmula de la velocidad de propagación tenemos el valor de la frecuencia, que tomamos el de 2.4 GHz, lo multiplicamos por el 0.125 y nos viene dando el valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, lo que nos confirma que la señal de Wi-Fi viaja a la velocidad de la luz en el aire. Por otro lado, tenemos la intensidad de la señal y la ley del inverso cuadrado, que lo que nos dice es que la intensidad de la señal disminuye con la distancia, y esa caída se calcula con la ley del inverso del cuadrado, que nos indica que la intensidad disminuye a medida que aumenta la distancia. Tenemos la fórmula que es intensidad igual a la potencia sobre 4pi por la distancia al cuadrado. Entonces, en este ejemplo nos dice que supongamos que un router emite una señal de una potencia de 10 watts y queremos saber la intensidad a 2 metros. Entonces, reemplazamos los valores en la fórmula, nos queda I igual a 10 sobre 4pi por 2 al cuadrado y nos da un resultado de 0.2 watts sobre metro cuadrado.
lo que significa que a medida que nos alejamos del router, la intensidad de la señal disminuye, lo cual explica por qué la señal Wi-Fi es más débil en lugares más distantes del router, por ejemplo. Bien, ahora en cuanto al funcionamiento del Wi-Fi, tenemos que primero, pues el Wi-Fi es la tecnología que nos permite transmitir información sin cables y usando ondas electromagnéticas. Ahora, para entender su funcionamiento, tenemos que ver tres aspectos principales: la emisión, la recepción, la modulación y la seguridad del cifrado de las ondas. En cuanto a la emisión y recepción de ondas, tenemos que todo comienza cuando el router convierte los datos digitales, como digamos un video o un mensaje, en ondas de radio. Esas ondas viajan por el aire y son recibidas por el dispositivo en cuestión, el cual las transforma nuevamente en datos que podemos ver o escuchar. Y así es como se establece la comunicación inalámbrica entre el router y los dispositivos. El siguiente paso es la modulación de ondas. La modulación viene siendo el proceso mediante el cual el router varía características de la onda, como su frecuencia o amplitud, para codificar la información. Gracias a este proceso es posible que nos evitemos grandes cantidades de datos de forma rápida y estable. Y por último, la seguridad del cifrado. El Wi-Fi utiliza sistemas de cifrado para proteger los datos que se transmiten. Protocolos como WPA2 y WPA3 encriptan la información, impidiendo que otras personas puedan acceder o interceptar los datos. De esta manera, la red se mantiene segura y privada. Y bueno, esa sería la breve explicación sobre cómo funciona el Wi-Fi.